Buenos días, Dios les bendiga, amados. ¿Cómo están en esta mañana? Bien, amén. Con una expectativa que el Señor les va a hablar hoy. Siempre que vengamos a la casa de Dios debemos tener una expectativa de que Dios te va a hablar o que Dios va a hacer algo nuevo y algo diferente, amén. La alabanza que estaban entonando hace un rato de aceleración, aceleramiento, me encanta esa alabanza porque estamos viviendo en esos tiempos que el Señor está acelerando todas las cosas. ¿Por qué? Porque la venida de Jesucristo ya está a las puertas, amén. Pero hay algo que tiene que suceder antes de la venida de Cristo. Los apóstoles hablaron acerca de un tiempo de restauración, de la restauración de todas las cosas, de la restauración del gobierno de Dios aquí en la tierra, amén. Y yo creo que estamos también viviendo en esos tiempos, los tiempos de la restauración que iba a traer el espíritu de Elías, amén. Y eso es lo que yo quiero hablarles en esta mañana, de las cosas que están sucediendo y están por suceder. Vamos a ir, el título del mensaje es Los días de Elías. Vamos a ir a Malaquías capítulo 4 y vamos a leer el versículo 5. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, ¿qué está hablando? El Señor está hablando de volver a enviar a Elías, pero como sabemos, Elías murió hace más de 1000 años atrás, miles de años atrás. Entonces está hablando desde el espíritu, la unción del profeta Elías, que ha de venir en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo, amén. Entonces, si Dios aquí dice que va a enviar la unción o el espíritu del profeta Elías antes de los últimos tiempos, es porque en el tiempo antes de la venida de Cristo, o sea, en estos tiempos, la situación en el mundo y en el pueblo de Dios será muy parecida a la que le tocó vivir y enfrentar el profeta Elías en aquellos tiempos, ¿sí o no? Entonces, veamos cómo era la situación en los días de Elías. Vamos a ir a primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Estamos hablando de cómo era la situación en los días de Elías. ¿Qué había sucedido? Dice que los hijos de Israel, o sea, los cristianos de hoy en día, los hijos de Jehová, los hijos de Israel, habían dejado el pacto. Dice, han derribado tus altares, habían abandonado, arruinado, derribado el altar de Jehová. Y han matado a espada a tus profetas. No querían a los profetas, no querían escuchar la profecía, no querían escuchar la verdadera voz de Jehová. Dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿cómo era la situación en los días de Elías? Ahí lo dice. Los hijos de Israel habían abandonado el pacto de Dios. Se les habían olvidado del pacto que Dios había hecho con sus padres. Habían derribado los altares. El altar de Jehová se encontraba arruinado. Y le habían levantado altares a dioses falsos. Y Elías era un hombre celoso por las cosas de Dios, un hombre que amaba a Dios. Y estas cosas que estaban sucediendo en los días de Elías traía dolor a su corazón. Pero Elías hizo algo muy valiente. Retó al pueblo de Israel y a los falsos profetas. Los desafió para ver quién era el Dios verdadero. ¿Se acuerdan de la guerra de los altares? Los retó, los desafió y les dijo, vamos a ver. O sea, ya le estaba cansado de la situación de la idolatría, que habían derribado el altar de Jehová. Y dijo, vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Y vamos a hacer 2 altares, 2 sacrificios, 2 holocaustos. Y el Dios que respondiere con fuego, ese es el verdadero Jehová. Ese es el verdadero Dios. Entonces los profetas de Baal, los falsos profetas,
hicieron su cosa, su holocausto, su sacrificio, y le pidieron al Dios de ellos, que era Baal Moloch o Moloch Baal, que descendiera fuego para que pudieran comprobar que ese era el Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Nada, ¿cierto? No bajó ningún fuego del cielo. Pero lo irónico aquí es que Baal, Moloch, era el Dios de los fenicios, el Dios del fuego. Qué ironía, ¿no? Él era el Dios del fuego de los fenicios. Y el Dios del fuego no pudo hacer que el fuego descendiera del cielo. Pero el Dios verdadero, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, ese sí respondió con fuego. Porque Él es el verdadero Dios, el fuego consumidor. Y Elías pudo comprobarle al pueblo que Dios era el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que estaba sucediendo en esos días? Que aún los hijos de Dios se habían desviado, habían abandonado el pacto. Pero muchos de ellos estaban confundidos. Algunos ya habían abandonado todo, pero había otro grupo que estaban confundidos, que estaban, ¿cómo se dice? Titubeando. Estaban aquí y allá. Le servían a Moloch, a Baal, pero también al Dios de Israel. Y otros, también dice la palabra, que no habían doblado rodillas ante Baal. Entonces habían tres grupos: los que habían abandonado al Señor completamente, los que estaban indecisos, que estaban en las dos aguas, y los que realmente estaban con Dios. Amén. Eso era lo que estaba sucediendo en los días de Elías. Esa era la situación. Entonces, al profeta Elías le tocó vivir en medio de una decadencia moral y espiritual que dominaba en el país, en Israel. El pueblo de Israel se había desenfrenado y anduvieron en pos de dioses falsos, específicamente este Dios que le estoy hablando, el Dios de los fenicios, Baal, que en realidad su nombre es Moloch Baal. Como resultado de este gran pecado surgió una fuerte sequía por 3 años y medio. Les he dicho que cuando el pueblo se desenfrena en el pecado, cuando desobedece y se aparta de los estatutos del Señor, viene una decadencia espiritual y viene una sequía. Amén. Y eso era lo que estaba pasando en los días de Elías. Entonces, en los días de Elías, Israel tuvo un rey llamado Acab. Otra cosa que estaba sucediendo en los días de Elías. Un rey llamado Acab. Y según la Biblia, este hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, que no solamente fue un rey malo, sino que dice que hizo lo malo ante Jehová, dice, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, un rey malvado. Acab se casó con una mujer fenicia llamada Jezabel. Jezabel introdujo la adoración de Moloch Baal al pueblo de Israel, porque como les dije, Moloch Baal era el Dios, como decir, el Dios padre de ellos, que era el Dios del fuego. Y ella era una mujer fenicia, se casó con el rey de Israel, Acab, y fue la que introdujo esta religión o este culto a Satanás prácticamente al pueblo de Israel. Fueron contaminados con esta influencia jezabélica. Bajo la influencia de Jezabel, Acab hizo un altar a Moloch Baal en el templo de Baal. Hizo un templo, hizo un altar en un edificio, en un templo en Samaria, la capital de Israel. Hizo también una imagen a la diosa Asera, Astaret, que es la misma Astaret. Moloch Baal era considerado, como le dije, el dios del fuego purificante, pero a su vez también significaba el alma. Se le conocía como el padre de todos los dioses, era como el dios principal, y la esposa de él era la diosa Asera o Astaret. Pero los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, porque ellos, según ellos, dice, por ser los seres más impregnados de materia. Entonces, en los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce de ese ídolo. Dicha estatua estaba hueca por dentro y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos.
Dice, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. ¿Y cuál era el holocausto? Los niños, bebés recién nacidos. Dentro de la estatua se encendía un fuego. La estatua era hueca y dentro del vientre de la estatua, porque era gigantesca esa estatua, se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados de manera que los niños, como les decía, que servían de sacrificio, se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas, picture this, esto no es algo muy bonito, pero imagínate la abominación que hacía esta gente. Dice que ponía, el ídolo tenía las manos así, le ponían al niño y por medio de unas cadenas iban alzando al niño y lo metían en la boca de la estatua y por ahí caía hasta el vientre y eran encendidos. Terrible, ¿sí o no? Y eso era lo que estaba sucediendo en el tiempo de los días de Elías. No solamente los fenicios hacían eso, sino también el pueblo de Israel se vio involucrado en algo tan terrible. Entonces, antes de que la estatua fuese llenada se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Imagínense, empezaban a tocar música, tambores, flautas, para que la multitud no escuchara el lamento y los gritos, el llanto de estas víctimas inocentes. Y otra cosa, dice que los familiares tenían prohibido llorar. Terrible. A este rito le llamaban el molk, el rito del molk. Consistía en el sacrificio por cremación de un hijo recién nacido en perfectas condiciones. Se celebraba en un recinto al aire libre y las cenizas eran guardadas en vasijas y enterradas en Tofet. Tofet era un lugar cerca de Israel en el valle de Hinnom, donde se arrojaban animales muertos, basura, cadáveres de los criminales ejecutados. Imagínense. Ardían hogueras permanentes para mantener alejadas las epidemias. ¿De dónde estoy sacando yo esta información? De libros históricos. La conseguí por internet, libros históricos. Esto es verídico, no, esto no es un invento. Y vamos a ver que en muchos versículos de la Biblia el Señor prohíbe la adoración a Moloch y habla acerca de este rito, así que eso no es algo inventado. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de este rito a Moloch? Vamos a ver lo que dice Jeremías 7, 30 al 31. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, emancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet. Ahí está. Que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Vamos a ver qué dice Jeremías 19:5. Dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Vamos a leer otro, Levítico 18:21. Los que le leí hace un rato son en el libro de Jeremías. Ahora, en Levítico 18:21, esto es muchísimo antes del tiempo de Jeremías. Y ya Jehová estaba hablando acerca de esto. Mire lo que dice. Y esto es durante la ley que Dios le dio a Moisés. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. O sea que esta costumbre ya llevaba muchísimos años y era algo abominante para el Señor. Dice, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea,
desde hace muchísimos años el Señor venía hablándole al pueblo, advirtiéndole acerca de este acto tan abominable. Y se lo repetía y se lo recordaba una y otra vez. Y mira lo que dice ahora en Levítico 20, de 2 al 5. Dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Wow. O sea, este rito o esta adoración a este Dios, a este ídolo, era algo tan severo, algo tan terrible para nuestro Dios, para Jehová. Y por muchísimos años, por cientos de años, Él venía advirtiéndole al pueblo, a sus hijos, a su pueblo escogido, a su pueblo separado, que no cayeran en tales cosas. Pero ahora vemos los días de Elías, que otra vez el pueblo vuelve a la idolatría de este Dios tan terrible. En la demonología, Moloc aparece como un demonio que encontraba placer en provocar el llanto de las madres a las que robaba sus hijos. Terrible. Ciertamente, yo creo que estamos viviendo en los días de Elías. Y no puedo dejar de comparar el sacrificio de los niños a Moloc con la masacre del aborto en este tiempo. En realidad, el Moloc moderno es mucho más implacable que el Dios fenicio. ¿Por qué? Porque según las estadísticas, los sacrificios humanos de la antigüedad son insignificantes si se comparan con los 50 millones de niños que todos los años son sacrificados en el vientre de sus madres. Díganme si no estamos viviendo en los días de Elías. Ahora, analicen esto. El hijo, o sea, el bebé, debería esperar precisamente de su madre amor sin límites, ¿sí o no? Pero ¿qué hace ella? Ella lo inmola. Ya no en un altar, ya no se lo presenta al Dios, a la estatua, sino en una fría mesa de operaciones. El médico, o sea, la madre que debe cuidar a ese niño, lo ofrece para que lo maten, lo sacrificen. ¿Qué hace el médico? El médico, cuya misión es garantizar la vida, se transforma en el instrumento de su muerte. Terrible. El Estado que debería castigar a los criminales que levantan la mano contra su vida, ¿qué hace? Niega al niño, bueno, no es un niño, es un nonato que dice un unborn child, el derecho a vivir. La madre, el médico y el Estado. Dígame si esto no es lo mismo a lo que hacían en esos tiempos con el ídolo este. Este trágico símbolo de la decadencia moral de la sociedad denuncia también su profunda deshumanización. ¿Por qué deshumanización? Por considerar la vida del hombre como algo trivial. Y hay muchos que dicen que el niño que no ha nacido no tiene vida y por lo tanto no tiene derechos. Terrible. Ahora, ¿qué más sucedía en los días de Elías? Dijimos que los hijos de Israel habían negado el pacto que habían hecho sus padres con Jehová. Para estos israelitas, lo que verdaderamente importaba era que Baal les ayudaría con su vida y con su bolsillo. Porque ellos rendían culto a Baal, le ofrecían los sacrificios
porque según ellos Baal les ayudaba con sus cosechas, con sus ganados. Baal les traía prosperidad y protección. Entonces, si era realmente el Dios verdadero o no, o lo que decían los 10 mandamientos, no importaba para ellos. Lo que importaba era que, según ellos, Moloch les iba a dar prosperidad, los iba a cuidar. Negaron el pacto porque era más fácil adorar a este Dios Baal, que no exige normas de conducta espiritual y moral sólidas, como las expuestas en la ley de Moisés. Y vemos que eso sucede hoy en día. Que las personas están cambiando la religión verdadera, el Dios verdadero, el evangelio verdadero, por otra que no exige normas. ¿Me están entendiendo? Por otra que no exige la verdadera adoración. ¿Y cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración conlleva sacrificio. Sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, sacrificio de tu tiempo, el servir. Entonces, ¿qué es lo que buscan muchas personas? Incluso los hijos de Dios hoy en día, así como los israelitas eran hijos de Dios, buscan lo más fácil y se van en pos de otros ídolos. Por eso les digo que estamos viviendo en los días de Elías. Dice que tenían los beneficios de un Dios sin tener que rendir cuentas. Era la religión perfecta para ellos, cómoda, sin exigencias y con solo beneficios de prosperidad y abundancia, y haciendo lo que te plazca. ¿Qué más se puede pedir? ¿Sí o no? No tenían que rendirle cuentas a nadie. Los tiempos de Elías nos recuerdan estos tiempos en los que estamos viviendo hoy. Muchas personas dicen, bueno, es verdad que están pasando cosas extrañas con el tiempo, en la atmósfera, los huracanes, los volcanes. Parece que estamos en tiempos señalados por las profecías de las Escrituras. Las noticias muestran una situación mundial que encaja en las profecías, pero se quedan ahí, dicen, parece que estamos viviendo y ya. Y basta, o sea, lo reconocen, pero no hacen nada. Si nosotros tuviéramos la absoluta certeza, no al 100%, digamos al 500% de que estamos viviendo en una especie de recta final, de tiempos finales, desde el punto de vista profético, ¿qué haríamos? El problema es que no estamos convencidos que estamos viviendo en los días de Elías, en los últimos tiempos. El problema es que pensamos que la venida de Jesucristo tarda. El problema es que estamos cómodos. Pero si estuviéramos verdaderamente convencidos que estamos en una recta final, yo creo que nuestras decisiones, nuestra adoración cambiaría, ¿sí o no? ¿Por qué era tan horrible el culto a Baal? Por obvias razones, ¿sí o no? En primer lugar, porque había desviado a la nación de servir al Dios verdadero. Ese es el problema con la idolatría. Por eso es que el Señor prohíbe la idolatría, porque te desvía del Dios verdadero. Amén. Y además se trataba de una religión depravada y cruel, en la que hombres y mujeres se dedicaban a la prostitución ritual, se practicaban orgías sexuales y hasta se sacrificaban a los niños, que era lo más abominable para el Señor. Ahora, ¿qué relevancia puede tener hoy un relato sobre el culto de Baal? Al fin y al cabo ya no existen ni templos ni altares para este Dios, pero sin embargo no se trata de una simple historia del pasado. La palabra Baal significa dueño o amo. Y Jehová pedía a su pueblo que lo escogiera como ¿quién? Como su dueño y su amo, su señor, porque eso es la palabra que dice, que significa señor, significa dueño o amo. Amén. Pero no solamente tu dueño marital, your husband, your spouse. Ese es el lugar que quiere Dios en tu corazón.
Hoy en día, creo que mucha gente que sirve a una gran variedad de amos en lugar al Dios Todopoderoso. Las personas escogen y adoran a un amo distinto de Jehová cuando hacen que su vida gire al torno o alrededor del dinero, de su trabajo, de su profesión, de las diversiones, de los placeres sexuales o cualquier otro de los innumerables dioses que hoy existen. Porque las personas piensan, no, yo creo en Dios, yo no adoro a ningún ídolo, a ningún Dios. Piensan que adorar a un Dios o rendirle sacrificios a un Dios es ir a un lugar donde hay un altar y una estatua. Ya eso la gente no lo hace, pero lo hace de forma espiritual. En la guerra de los altares que le estaba diciendo hace un rato, en la cual se enfrentó Elías contra los 450 profetas de Baal, Elías se dirige al pueblo y les hace una pregunta muy importante. Vamos a ver qué dice primer libro de Reyes 18:21. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba confundido. ¿Qué quiso decir Elías con la expresión ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquellas personas no se daban cuenta que tenían que elegir entre adorar a Baal y adorar a Jehová. No se le puede servir a dos dioses, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Ellos no se daban cuenta que había que elegir. Amén. Dice, pensaban que podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, apaciguar a Baal con sus repugnantes ritos, y por otro lado, pedirle a Jehová que los cuidara. Pedían la protección de Jehová, pero le pedían cosas materiales a Moloc. Entonces, vamos a ver lo que dice Sofonías 1 del 4 al 6. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran, escuchen esto, dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, que es el mismo Moloc. Se postran por Jehová y por Moloc al mismo tiempo. Eso era lo que estaba sucediendo en los días de Elías. Y hoy en día estamos viendo lo mismo. Mucho pueblo de Dios ofreciendo sacrificios, sirviéndole a Dios Moloc y no rindiendo verdadera adoración al Dios verdadero. Quizás razonaban que Baal bendecería sus cosechas y su ganado, mientras que Jehová de los ejércitos los protegería en el campo de batalla. Pero habían olvidado una verdad fundamental, una verdad que muchos olvidan hoy también, que Jehová no comparte su adoración con nadie. Dile que está a tu lado: Jehová no comparte su adoración con nadie. El creador de los cielos y la tierra exige y merece que se le dé devoción a él exclusivamente. Amén. Él es un Dios celoso, Él te anhela, Él te creó, Él es tu creador, y Él no te va a compartir con otro Dios. Amén. Por eso toda adoración que se le rinda, pero que esté mezclada con cualquier forma de idolatría, es para Él inaceptable y hasta ofensiva. No podemos rendirle adoración mixta o mezclada al Dios de los cielos, a tu creador. Amén. Estamos viviendo en los días de Elías, y la Biblia dice que el espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y vamos a ver qué quiere decir esto, de qué se trata esto. Malaquías 4, 5 al 6. Dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él
hará volver el corazón de los padres. ¿Quién es él? Elías, el espíritu de Elías. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en la guerra de los altares, Elías le dice a Dios en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, 37 a 39. Mira lo que le dice. Dice: respóndeme para que conozca tu pueblo. Esa es una oración que Elías le hace a Jehová. Respóndeme, ¿para qué? Para que conozca este pueblo, tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí está. Ese es el espíritu de Elías, que vuelve el corazón del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. Dice en el 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y en el 39 dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El corazón de ellos se volvió al Padre. Ese es el espíritu de Elías que ha de ser enviado en estos tiempos. El corazón de Dios hacia los hijos y los hijos hacia Dios, el Padre. Amén. El espíritu de Elías que viene a restaurar todas las cosas, que viene a restaurar el altar de Jehová, que viene a restaurar la verdadera adoración. El espíritu de Elías que ha de venir en los últimos tiempos viene a restaurar el gobierno de Dios aquí en la tierra, porque viene a restaurar todas las cosas. Viene a restaurar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Viene a restaurar la adoración verdadera al único Dios verdadero. Y Dios responderá a la adoración de sus hijos con fuego y poder de lo alto, como lo hizo en la guerra de los altares. Lo vamos a volver a ver y lo estamos viendo. Dios va a responder a la verdadera adoración con fuego. ¿Y de qué fuego estoy hablando? El poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que va a restaurar todas las cosas en estos últimos tiempos. Es el poder del Espíritu Santo. Y una iglesia que va a caminar en poder, en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que tiene que volver a la senda antigua, como vieron ustedes hace rato en el anuncio del ayuno que vamos a tener por un mes. Amén. Una iglesia que regrese al ayuno, a la adoración verdadera. Amén. A la oración. Es esa iglesia que se va a mover con poder, con el fuego del Espíritu Santo, que va a restaurar las cosas. Que los corazones de los hijos se van a volver a los padres, no solamente al Padre Celestial, sino a los hijos rebeldes, a los hijos que se han descarriado, a los hijos que cuando cumplen 18 años se van de casa y no quieren regresar a la iglesia y no quieren saber nada de Dios. Pero eso lo va a hacer una iglesia con poder. Amén. Cuando le brindemos la verdadera adoración al Dios de los cielos, al único Dios verdadero. Amén. Díganme ustedes si no estamos viendo que estamos en los días de Elías. Así que la venida de Cristo está a las puertas, hermano. Y no podemos seguir dormidos. No podemos mezclar la adoración. Tenemos que tener la pura y verdadera adoración. No podemos mezclar nuestra adoración. No podemos rendirle culto a Baal y al Dios verdadero. No podemos estar entretenidos en las diversiones, porque los tiempos son cortos y son malos. Aunque hoy en día no participamos de la idolatría tan salvaje como la de los sacrificios de los niños a Moloch, les quiero dejar con las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Estamos nosotros practicando o dando nuestra aprobación a los que practican la idolatría de alguna u otra forma? Porque si estamos aprobándolo, también somos culpables, ¿sí o no? Elías no lo aprobaba, ¿sí o no? Elías no aprobaba
la adoración, la idolatría, porque era un hombre celoso por las cosas de Jehová. ¿Eres celoso por las cosas de Jehová? ¿Qué haces cuando tu hijo quiere hacer algo que ofende al Señor? ¿Lo apruebas? ¿Estás aprobando la idolatría a Moloc? Son preguntas para reflexionar. Otra, estamos siguiendo ideas de idolatría formadas por el paganismo. El paganismo se ha metido en muchas iglesias. Estamos nosotros siguiendo esas ideas de la idolatría formada por el paganismo. Otra pregunta, ¿puede el aborto ser semejante a la entrega de un hijo a Moloc? Para mí lo es, y es muy evidente. Y es terrible. Y por eso es que estamos viendo la decadencia moral y espiritual en esta nación y en las naciones donde el aborto es legal, porque es ofrendar sacrificio a Moloc. ¿Puede la entrega de los hijos en manos, escuchen padres, puede la entrega de los hijos en manos de educadores, en guarderías y escuelas que no comparten nuestros valores, ser semejante a sacrificar un hijo a un ídolo? Piensen en esto. Los otros días alguien me llamó muy preocupada de esta congregación. Me dijo que en la escuela había una maestra que le estaba metiendo al niño, que le estaba metiendo en la clase a los niños la idea de Harry Potter, que todo era Harry Potter, que ella está obsesionada con todo lo que tiene que ver con Harry Potter. Los que no saben qué es Harry Potter, es un libro que se escribe, una novela, un libro, en inglés le dicen novel, de un niño brujo, y bueno, y eso se hizo famoso y se escribieron muchos libros y muchas películas, y todo tiene que ver con la brujería. Y esta maestra está obsesionada con eso, y todo el salón es Harry Potter, y le dio nombres a los niños de los demonios que están en esa película, porque todo es, en la película trata de demonios, de brujas, de todo esto, y cada brujo tenía un nombre. Entonces en la clase ella le dio ese nombre a cada niño, entonces ya no los llamaba por su nombre sino por el demonio. Y el niño de ella, un niño de 9 años, vino a la casa entusiasmado con Harry Potter, y ella nunca lo había dejado leer ni un libro ni ver una película de esa, y él le explicó todo el cuento de Harry Potter y su nombre. Imagínense, una escuela pública. ¿Puede la entrega de los hijos en manos de educadores en guarderías y escuelas que no comparten nuestros valores ser semejante a sacrificar un hijo a un ídolo? Padres, piensen en esto. ¿Qué diferencia hay entre sacrificar un hijo en el fuego o darle una educación que no le instruye en la palabra de Dios y en Jesucristo, para que finalmente corra el riesgo de ser quemado en el fuego, en el lago del fuego? ¿Me están entendiendo? Si permitimos que nuestros hijos sean influenciados por juegos, juguetes y libros místicos, música con inspiración satánica e inmoral, juegos virtuales llenos de espíritus malignos y películas llenas de violencia, sexo y magia, ¿no estamos arriesgando que sus almas se pierdan para siempre en el lago del fuego? Al respondernos sinceramente a estas preguntas y desde la verdad, cada una de estas preguntas, descubrimos que este Moloc sigue siendo hoy tan real como en aquel entonces. Ya no es una estatua gigantesca de bronce. Ahora este ídolo está en los corazones de las personas. Ese Moloc sigue presente hasta el día de hoy, y millones lo tienen por Dios. Es el ego, el materialismo, la altivez, esa corta noción de que no hay más realidad que lo que puedo ver y tocar, lo que puedo tener y acumular. Es el Dios de las cosas materiales. Y déjeme decirle que las cosas materiales son necesarias para vivir en este mundo natural.
Es necesario tener un carro bueno que no te deje por ahí botado, ¿sí o no? Es necesario vivir en un apartamento, en una casa bonita, en un barrio seguro donde tus hijos no cubren peligro, donde tú no corres peligro. Son necesarias, ¿sí o no? Pero yo estoy hablando de esto. Estoy hablando de cosas materiales que no son necesarias. El lujo no es necesario. Y si te quieres dar un lujo de vez en cuando está bien. Pero estoy hablando de la idolatría a las cosas materiales. Poner a otras cosas primero que Dios. Estamos viviendo en últimos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos donde el gobierno ha tomado control de nuestros hijos en las escuelas. Donde el currículo de las escuelas es un currículo ateo. Le enseñan acerca de la ley de Darwin, la evolución del ser humano. No se puede traer una Biblia a una escuela. A un niño lo sacaron de una escuela porque en la hora del break, en una clase, en la hora de break, los niños pueden sacar un libro y leer cualquier libro que ellos quieran por media hora. Esto pasó en otro estado. Y este niño sacó una Biblia y empezó a leer la Biblia. Y la maestra se la arrancó de las manos y lo llevó a la oficina del principal. Los padres demandaron y ganaron el caso. Los padres eran cristianos, son cristianos. Pero para que se den cuenta de lo que está sucediendo, ponemos a nuestros hijos en manos de estos educadores que son muchas veces ateos. Los estamos metiendo en lugares donde los están exponiendo a una cultura que no es la cultura del reino de Dios. Y eso es sacrificar a nuestros hijos al Dios Moloch. Pueblo, necesitamos abrir nuestros ojos. Nuestra juventud se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los metemos en un high school donde hay 5,000 estudiantes con una cultura satánica. No todos, pero muchos. Con una cultura de que las cosas de Dios, se burlan de las cosas de Dios. Y no hacemos un esfuerzo por meterlos en una escuela cristiana. Porque yo sé que se requiere un esfuerzo. Yo tengo a los míos en escuelas cristianas. Es un esfuerzo, hay que sacar del bolsillo. Mi esposo le ha tocado a veces ir a trabajar en su trabajo normal y a veces Uber los fines de semana. Porque ellos tienen beca, pero no les cubre todo. Pero ¿qué es más importante? ¿El carro del año o la vida de tu hijo? ¿La casa de 2 pisos en Parkland o la vida de tu hijo que se pierde?